Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros. En esta ocasión, el consejero Juan Carlos Cisneros nos va a presentar una interesante charla. Quédese con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde nos estén ustedes escuchando a la hora que estén escuchando este programa de La Urna, programa producido por el Instituto Electoral de Coahuila. Su servidor, Juan Carlos Cisneros Ruiz, consejero electoral, se va a permitir dirigir este día el programa, donde platicaremos de los medios de impugnación en materia electoral, donde son, de quienes los resuelven, en fin, todo lo que tenga que ver para poder entender lo que sigue cuando hay alguna controversia posterior a la jornada electoral. Para este propósito nos acompaña el día de hoy el doctor Bruno Carrillo. El doctor Bruno Carrillo ha sido profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él, además de ser un especialista en el área de Derecho Constitucional, ha dedicado también gran parte de su vida al derecho electoral, y por ese motivo pues nos da mucho gusto tenerlo por aquí como un invitado a este programa de La Urna. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, Juan Carlos, un gusto la invitación y con mucho entusiasmo de poder dirigirme al auditorio de La Urna, del Instituto Electoral de Coahuila, por el cual tengo un buen aprecio porque tengo muy buenos amigos colaborando ahí, y pues felicidades por la reciente elección que acaba de transcurrir, pues con una cuestión bastante tranquila, esperemos, y que continuará ahora con la siguiente etapa, ¿verdad? Y muchas gracias por la invitación de nueva cuenta. Definitivamente estamos ahorita en un proceso electoral muy interesante, donde hay una participación cercana al 40% en esta elección para elegir a las y los diputados que habrán de integrar el Congreso del Estado de Coahuila. Y pues ya entrando en la materia, la primera pregunta tendría que ver, ya estamos ya terminando cómputos, la parte ya final de la elección. ¿Qué pasa cuando algún candidato, algún partido se muestra inconforme con el resultado? ¿Ante qué instancias puede ocurrir ante una desaveniencia, una inconformidad en el plano jurisdiccional? Claro, pues mira que como mexicanos tenemos evidentemente la posibilidad de ejercer nuestro derecho de acción en términos jurídicos, judiciales, jurisdiccionales. Actualmente Coahuila se encuentra en la etapa de resultados, a punto de concluir cómputos, como bien dices, y pues posteriormente estará la etapa de posibilidades de presentar medios de impugnación, la etapa postelectoral, que de alguna manera viene marcada con la posibilidad de ejercer acciones, ¿no? ¿Qué suele ocurrir? Bueno, ya ustedes transitaron en el proceso electoral que estamos comentando por las etapas de la preparación de la jornada electoral y la propia jornada electoral. Ya hubo impugnaciones sobre campañas, ya hubo impugnaciones sobre procedimientos sancionadores, sobre registro de candidatos, todo eso ha quedado atrás. Ahora lo que a continuación viene pues es justamente la posibilidad de interponer medios de impugnación en contra de resultados de las elecciones que se llevaron a cabo, que tengo entendido pues solamente fueron en relación a elecciones de diputados, el Congreso del Estado, y lo cual representa la posibilidad de acudir en primera instancia ante el Tribunal Electoral local. Como ocurre en nuestro país, tenemos un federalismo judicial que permite que primero se acuda a los tribunales electorales locales para la interposición de medios de impugnación, normalmente denominados como juicios de inconformidad. Normalmente esa es la primera instancia para recurrir los actos que tengan que ver con pues el resultado de las elecciones, causales de nulidad, la cuestión relativa a el sistema de representación proporcional, que tiene que ver con el cálculo que se realiza para la asignación de los mismos, pues todo este tipo de cuestiones que están llevándose a cabo, y una vez que transcurra el tiempo prudente electoralmente escrito en la ley,
para poder impugnar, pues habrán de presentar este tipo de medios de impugnación. Eso como una primera instancia, el Tribunal Electoral habrá de procesarlo. Hoy en día, como es sabido ante una pandemia, pues muy seguramente podrán utilizar medios de impugnación de una manera donde se ejercen las plataformas virtuales para el desarrollo de esto, sin que eso sea un obstáculo para la presentación de medios de prueba, ¿no? Entonces, ahí se estará resolviendo en una primera instancia ante el Tribunal Electoral local, pues los medios de impugnación que tengan que ver con los resultados electorales y con la asignación de representación proporcional, básicamente. Una vez que ocurra esto y que termine también la etapa de presentación, podrían recurrir esto ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante la sala regional, en este caso la que se encuentra en Monterrey, para también presentar los recursos de los juicios de revisión constitucional en materia electoral, que implican pues controvertir las sentencias que hubiera emitido el Tribunal Electoral local, lo cual refleja pues una cadena impugnativa que en términos consistentes protegen el derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos, partidos políticos, candidatos en general. Muchas gracias por esta primera intervención. Y bueno, aquí a veces uno piensa que ya los tribunales electorales siempre han sido autónomos, en el caso de los estados, o siempre han estado en el Poder Judicial de la Federación, pero no siempre ha sido así. Cómo ha ido transitando un poco la historia de la justicia electoral en nuestro país para llegar a de hoy a tribunales dotados de autonomía, dotados de independencia y con un criterio que corresponde exclusivamente a lo que dice la Constitución y la ley. Por supuesto, nuestro país ha transitado por etapas muy diversas respecto a la manera en la cual se han procesado las controversias o conflictos en relación a los resultados de las elecciones. En una primera etapa que de alguna manera refleja un modelo político anterior al que hoy en día estamos viviendo en nuestro país, pues implicaba de alguna manera control de órgano legislativo, ¿no? En una primera instancia, en nuestro país teníamos como principal modelo, diríamos en términos de un ex magistrado de la Sala Superior, un sistema predominantemente de órgano legislativo que más o menos estuvo vigente alrededor del año 1800 a 1812 a 1977, cuando se da la llamada reforma político-electoral de transición, y donde era el Congreso, la Cámara de Diputados, la que procesaba todos los recursos que se presentaban ante ellos, tanto federal como localmente. Después de ello se da una reforma que modifica este modelo, donde ya existen tribunales electorales, órganos jurisdiccionales, pero que donde todavía el órgano legislativo en última instancia revisaba, era una cuestión mixta, ¿no? Donde se encontraba el TRICOEL, el TRIFE incluso, así conocido todavía el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya ese tipo de denominación pues ya quedaba atrás, pues era de alguna manera un mecanismo que se utilizaba para tratar de legitimar los resultados que finalmente se produjeran conforme a lo resuelto primero por estos órganos jurisdiccionales y luego por el órgano legislativo, ¿no? Y esto fue hasta el año 1996, que es donde precisamente se da lo que posteriormente se denominó como la reforma electoral definitiva, que bueno, pues quiso ser definitiva y ya no lo es, porque hemos tenido reformas, grandes reformas en el 2007, 2008 y la última más reciente el 2014, que desde ese 1996 pues ya trajo como consecuencia la creación de un órgano jurisdiccional, miembro del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se integra a partir de una sala superior y de 5 salas regionales y que habrán de procesar medios de impugnación que de alguna manera, primero, como ya lo hemos mencionado, transitan a través de la justicia local. Y esto le da una certeza mayor a la capacidad de tener una cadena impugnativa que no deje en estado de indefensión a los ciudadanos y partidos políticos y candidatos que sientan de alguna manera pues alguna perspectiva no válida o no correcta de lo resuelto por un tribunal local. Entonces, 3 etapas, diríamos, en gran medida hemos pasado. Y actualmente vivimos en una etapa jurisdiccional que a mi modo de ver, pues garantiza de una manera eficaz el proceso electoral que se lleve a cabo.
siempre se puede mejorar, pero digamos que es suficiente lo que tenemos actualmente para garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía. Muy bien, doctor. Platicando ahorita, saltaría aquí otra duda que yo creo que puede ser de interés para nuestra audiencia. Ya nos platicó que los tribunales electorales conocerán este tipo de reclamos posteriores a la elección referente a los resultados de la misma, la asignación de diputados de representación proporcional. Pero, ¿de qué otros asuntos, así en términos generales, podría conocer el Tribunal Electoral local o inclusive las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Bien, en México tenemos un sistema judicial que podríamos separarlo en dos grandes fueros, o dos grandes competencias, ¿no? La materia común, que engloba las diferentes materias jurídicas que existen, ¿no? Civil, penal, laboral, mercantil, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos la relativa a la materia electoral, que es justamente la que garantiza los derechos político-electorales de los ciudadanos en nuestro país. Entonces, se centra fundamentalmente en la ciudadanía. En nuestro marco jurídico constitucional, pues el ciudadano es el mayor de edad, que tiene un modo honesto de vivir y que cuenta con su credencial de elector para ejercer ciertos derechos, ¿no? El de poder votar, el de poder ser votado, el de poder afiliarse a un partido político, el de crear un nuevo partido político. Hoy en día está lo que acaba de resolver el Tribunal Electoral sobre la reciente creación de 3 nuevos partidos políticos, bueno, eso a nivel federal. Y evidentemente a la militancia de los partidos políticos también la posibilidad de recurrir a algunas de las decisiones que los mismos partidos a través de sus dirigencias hayan resuelto. ¿Qué quiere decir? Bueno, por ejemplo, que alguien que hubiese presentado una solicitud para obtener una credencial de elector y que no lo hubiera recibido a tiempo, hubiera tenido un error respecto a la circunscripción a la cual le compete votar, bueno, puede recurrir este tipo de condiciones ante las salas regionales del Tribunal Electoral para que le otorguen su credencial de manera correcta, ¿no? Correcto, doctor. Vamos en este momento a hacer una pequeña pausa para presentar en este intermedio, dejar algún breve mensaje del Instituto Electoral de Coahuila y en unos segundos más estaremos por aquí de regreso para continuar con esta charla con el doctor Bruno Carrillo. No se despeguen, estamos en el programa de la urna. Regresamos al programa de la urna, programa realizado por el Instituto Electoral de Coahuila. Continuamos con el doctor Bruno Carrillo. Doctor, ahorita hablábamos que los tribunales electorales de este país gozan de autonomía. ¿Qué significa ello? ¿En qué abona la democracia mexicana esa autonomía jurisdiccional? Sí, mira, con la llegada de los órganos jurisdiccionales electorales en esta etapa que decíamos que inicia en el 96, eso mismo ha venido acompañado de un reforzamiento de la autonomía de los tribunales electorales locales y del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una de las características que era pendiente de los órganos jurisdiccionales y también administrativos electorales era la posibilidad de tener autonomía financiera, de recursos materiales, de independencia también como un principio rector de la propia función electoral respecto a otros poderes, respecto a otras autoridades. Y eso ha venido consolidándose a raíz de ciertos criterios que cuando la cuestión legislativa no es suficiente, el Tribunal Electoral ha considerado necesario reforzar. Tenemos criterios que han permitido a los tribunales electorales tener la capacidad de presentar su propio presupuesto y que sean los órganos legislativos constitucionalmente facultados para ello y no el Ejecutivo los que aprueben dicho presupuesto. Asimismo, la integración del propio tribunal ha venido modificándose. A raíz de la reforma del 2014 se trasladó la designación de los magistrados al Senado de la República. Ya no es el Congreso local el que los designa, a pesar de que siga siendo el presupuesto el que otorga el Congreso local,
es el Senado de la República el que designa a estos magistrados. ¿Y esto qué representa? Bueno, pues es un intento por despolitizar en lo regional, por decirlo de alguna manera. Claro que hay un aspecto que también se observa en el propio Senado, pero que ya no es tan latente como ocurre en los propios estados. Y eso ayuda en un contexto nacional de integración total, y que incluso, por ejemplo, en la última designación de magistrados y magistrados en el Senado, a cuidar la paridad de género de los propios tribunales en todo el país. Entonces eso ya te da un componente que refuerza la autonomía de los propios tribunales, porque genera una mayor confianza, una mayor independencia de los propios órganos jurisdiccionales para la toma de decisión. Entonces, la propia integración del personal que tiene el tribunal, con la posibilidad de acudir a por ejemplo, la escuela judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a capacitar al propio personal, pues indica unos niveles aceptables de autonomía y que permiten a la ciudadanía pues estar pues observantes de lo que los propios tribunales resuelvan con una mayor tranquilidad. En el pasado existía una desconfianza hacia los tribunales electorales que todavía se está tratando de superar en su totalidad. Pero estamos en un camino a construir esa confianza mayor en los órganos electorales y jurisdiccionales particularmente, que es lo que estamos hablando en esta charla, y que yo diría que refleja una mayor confianza para que la ciudadanía, los partidos políticos, los candidatos, que sientan que existe alguna controversia o disonancia de, por ejemplo, las sentencias, los resultados, acudan en primera instancia al Tribunal Electoral local y ante los resultados del Tribunal Electoral, ante las salas del Tribunal Electoral, en principio ante la sala regional y posteriormente, si es de transitar hasta la propia sala superior, puedan hacerlo con la confianza de que sus asuntos van a ser procesados de una manera transparente, profesional y con mayor apego a criterios jurisprudenciales. Muchas gracias por esta intervención. Doctor, continuando, ahorita platicamos de que los tribunales conocen de cuando concluye la elección, hay algunos temas que surgen, o del ciudadano que de repente no trae su credencial para votar, que el Instituto Nacional Electoral se la puede negar. Pero en que otros casos puede también intervenir la justicia electoral. Por ejemplo, podemos pensar en temas de paridad de género, defensa de los derechos de las mujeres. ¿Qué nos podría ampliar en esos rubros, doctor? Mira, el tribunal ha sido el principal impulsor, podríamos decirlo, de la paridad de género en términos primero políticos y que luego ha proliferado a todos los ámbitos de la vida pública de este país. Evidentemente, el primer eslabón que se generó pues fue las llamadas cuotas de género, que planteaba en un primer aproximación un 30% de un género, por lo menos, para poder ir subiendo el nivel de participación, evidentemente, de la mujer. Los partidos políticos no solían registrar mujeres, tanto culturalmente como por una perspectiva quizá política, a mujeres en sus cargos públicos, ¿no? Son dos factores que creo yo juegan en ese sentido. Y a raíz de ahí el propio tribunal ha venido interpretando todas estas cláusulas que tienen que ver con la mujer de una manera pro persona, pro homine, que ahora ya tenemos en la Constitución, en el artículo 1, ¿no? Siempre hay que procurar interpretar de la manera más garantista o más protectora un derecho fundamental. Y en este caso, cada vez que se leía una disposición que tenía que ver con una especie de protección legislada hacia las mujeres, era interpretada de una manera que se potencializaba. Hasta el momento que ya llegamos a una reforma del artículo 41 constitucional, donde es un derecho constitucionalizado la paridad de género en cargos, también el ejercicio de los mismos, derivado y que tiene que ver mucho con las jurisprudencias del propio tribunal. El Tribunal Electoral es rico en sentencias innovadoras, ha ganado premios internacionales, incluso respecto a la interpretación y creación también de acciones afirmativas, que implica tomar decisiones incluso ante ausencia legislativa de potencializar un principio que solamente está desarrollado de esa manera, pero hacerlo de manera judicial, y que incluso también ha llevado a mandatar a los órganos electorales locales pues a generar lineamientos para el registro de mujeres, por ejemplo, ¿no? Los primeros casos, antes de que hubiera legislaturas que implementaran este tipo de perspectivas,
pues eran los propios órganos electorales locales, por sentencias del tribunal, los que tenían que generar una aspiración a la paridad en el registro de candidatos y luego en la posibilidad del acceso, sobre todo en órganos de carácter legislativo, la posibilidad de ello, que incluso ha transitado a órganos municipales o a los ayuntamientos, que busca tanto una paridad horizontal como una paridad vertical para desarrollar el ejercicio de derechos políticos de las mujeres. Y hoy todavía tenemos a recientes fechas la creación, por ejemplo, de un registro nacional de sujetos que hubiesen cometido violencia política de género contra las mujeres, que implica incluso la posibilidad de pérdida de registro o imposibilidad de ser registrado como candidatos a quien desde el poder hubiese cometido ese tipo de infracciones, ¿no? Entonces, la perspectiva de género en nuestro país ha sido desarrollada de una forma bastante importante y que ha dejado la situación de las mujeres con un desarrollo también evidente, que todavía implica un camino por recorrer, pero creo que cada vez esos pasos que se están dando ya no nos hace ver un horizonte tan lejano para llegar a la igualdad total entre hombres y mujeres, por lo menos en la materia político-electoral. Exactamente. Ahora, para ir cerrando este programa, ya vamos entrando a la parte final de este programa de la urna, programa realizado por el Instituto Electoral de Coahuila. El día de hoy, les recuerdo, estamos platicando sobre medios de impugnación en materia político-electoral con el doctor Bruno Carrillo, profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, deseamos ya para esta parte final preguntarle, doctor, bueno, tenemos ya un sistema de medios de impugnación, tenemos tribunales que ya nos ha explicado mucho en qué consiste la autonomía de ellos, qué confianza puede tener la ciudadanía, qué ocurre ante estos tribunales, a pedir justicia, presentando pruebas, narrando los hechos, qué expectativas puede tener la ciudadanía de nuestro actual sistema de control jurisdiccional, de nuestro tribunal, de nuestros tribunales locales en materia electoral y obviamente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tanto de la Sala Monterrey como de la Sala Superior. Claro, yo creo que la ciudadanía, los candidatos y los partidos políticos han venido estableciendo una relación de confianza hacia los órganos jurisdiccionales. Evidentemente siempre habrá resoluciones que puedan causar controversia, pero la generalidad de las decisiones está enmarcada en una perspectiva de derechos político-electorales que han ayudado al fortalecimiento del sistema electoral mexicano. Y entonces, en ese sentido, ante pues, el proceso electoral que viven ustedes, yo creo que la ciudadanía debería tener mucha confianza en ir y acudir a los órganos jurisdiccionales, porque, bueno, la función electoral inicial, la más relevante, podríamos decirlo, no son personas especializadas las que desarrollan la actividad. Se pueden presentar circunstancias que puedan traer como consecuencia algunos errores. Eso no es ajeno a ninguna de las actividades humanas ni de la función pública en general. Como consecuencia de ello, es factible que se recurran. Adicionalmente a esto, pues evidentemente puede haber factores que lleven a pensar a ciertos actores políticos a pensar que hubo la actualización de causales de nulidad. Bueno, esa es la función que actualmente podrían estar presentándose ante los tribunales electorales para el ejercicio de sus facultades y corregir lo que hubiera que corregir, y con ello, pues, garantizar también que el voto emitido por los ciudadanos, pues, sea pues, lo más cercano al principio de certeza, que implica de alguna manera el traer una proximidad a la real voluntad de las personas hacia el reflejo de la integración de los órganos electos electoralmente, pues sea lo más cercano a lo que la ciudadanía presentó, ¿no? Y eso, pues de alguna manera, ante una cultura que los propios órganos electorales, como el propio instituto que tú perteneces, han venido pues teniendo una función importante por dar a conocer los derechos, por dar a conocer las actividades que realizan, pues sean sometidas a un escrutinio del propio tribunal, pero a través de los ojos de los ciudadanos, a través de los ojos de los candidatos, los propios partidos políticos. Entonces, yo creo que la ciudadanía debe de tener confianza en recurrir lo que piense que debe de ser revisado por un órgano jurisdiccional y con ello, pues, legitimar a las autoridades que habrán de posteriormente terminar por ocupar un cargo
cuando la legislación local lo determine y con ello tener una mayor confianza en que el órgano representativo que fue electo, pues desarrollará con toda legitimidad política sus actividades. Lo jurídico prima para poder solventar las características de un sistema político electoral y político, pues digamos, transparente, digamos, suficiente para cumplir con las expectativas que tiene la ciudadanía. Muchas gracias, doctor, por esta intervención, por su participación el día de hoy en el programa de la urna. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y nos vieron a nombre del Instituto Electoral de Coahuila. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a la audiencia. Al contrario, gracias. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.